Hoy hablaremos de la iluminación, más allá de la ley de causa y efecto. Cuando un alma ha avanzado lo suficiente en la vía espiritual, se da cuenta de forma intuitiva de que es una entidad completamente diferente del cuerpo, las emociones y la mente. Una vez que se identifica a sí misma como pura energía consciente, trasciende todo karma. Todos los samskaras pre- y postnatales se consumen definitivamente en los fuegos purificadores de la iluminación. Para poder comprender esto, debemos reconocer, en primer lugar, que el karma es esencialmente un atributo del yo inferior. El yo superior, alma, no es sino el testigo eterno de todo el proceso de evolución del hombre. Pero cuando el alma se identifica falsamente con el cuerpo físico, queda bajo la influencia de la ley del karma, que opera en ese nivel. El alma, entonces, pasa de vida en vida, conducida por los samskaras específicos involucrados. Sin embargo, en el momento en que se da cuenta de que no es el cuerpo físico ni la personalidad psíquica, sino la pura conciencia, queda liberada de tener que vivir a costa de las deudas kármicas. Es necesario comprender que esta liberación instantánea de todos los samskaras de ningún modo contradice la actuación de la ley del karma de la creación. Lo que sucede es que el ser iluminado se ha elevado por encima de la creación. Ha confluido con la fuerza inteligente, energía consciente, en su estado puro, previo a su manifestación en forma de los diferentes planos de la creación. En esencia, como todas las causas y efectos observados son únicamente manifestaciones del mismo campo de energía subyacente, en el nivel energético, causa y efecto son uno. Únicamente en el mundo de la creación, este campo de energía homogéneo adopta las características de un universo diversificado, cuyos aspectos son ordenados por la ley de causa y efecto. Así pues, la iluminación representa el equilibrio último del sistema en su totalidad. Las fuerzas de causa y efecto no pueden alcanzar un equilibrio más perfecto y permanente que cuando se convierten en uno. Solo el hombre, la criatura superior de la escala evolutiva, tiene la capacidad de acceder directamente a la unión con la fuente infinita. Sin embargo, al esforzarse por alcanzar ese fin, está ayudando al equilibrio del sistema en su conjunto. Cada hombre que emplea conscientemente la fuerza de voluntad necesaria para acelerar el proceso de su evolución, está provocando que al mismo tiempo todo el sistema evolucione a una mayor velocidad. A todos aquellos que vean esta verdad y se den cuenta de la tarea que tienen por delante, no les faltará ayuda en cada una de las etapas del camino. Todos los aspectos de la creación nos conducen en esta dirección, y el equilibrio universal en su totalidad nos facilitará progresar a lo largo de la vía espiritual. Mientras tanto, el conocimiento de las leyes universales hará que comprendamos mejor nuestras vidas y nos llevará a aceptar que todo sucede por un bien superior. Cada acontecimiento contribuye al equilibrio del sistema en su conjunto. La ley del karma dice: como sembréis, así cosecharéis. Y la otra ley es la ley de la voluntad. Vamos a escuchar un ejemplo del poder de la voluntad. Sentí la necesidad de golpearle allí mismo y en ese mismo instante, pero al pensar en las consecuencias me contuve. No sé por qué lo hice. Había decidido no comentarle nada sobre el tema, pero en el momento en que estuvimos juntos,
salió toda la historia. Prácticamente escapó a mi control. Sin duda, explicar el juego de fuerzas que se esconde detrás del comportamiento humano es una noble tarea. Cada uno de los grandes expertos en este campo ha postulado una serie de motivos subyacentes en un intento por analizar científicamente las acciones del hombre. Tenemos teorías basadas en el sexo, en el miedo a la muerte, teorías sobre el superhombre, etc. Sin embargo, independientemente de cuál de estas visiones modernas sobre el impulso del comportamiento humano apoyemos, existe una cosa de la que podemos estar completamente seguros. Cada hombre está dotado de una fuerza interior especial cuya potencialidad le permite tener un control total sobre sus palabras, acciones, emociones y pensamientos. Todos sabemos que justo antes de abrir la boca para hablar o de mover nuestro cuerpo para actuar, existe un breve instante durante el cual podemos decidir si permitimos o no que esa acción tenga lugar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo permitimos que este instante pase, consintiendo que palabras y acciones fluyan de forma automática. En esencia, nos permitimos reaccionar de forma instintiva a los diferentes estímulos procedentes de nuestro ambiente exterior e interior. Pero al menos en alguna ocasión aprovechamos esa fracción de segundo disponible para tomar una decisión sensata, guiada por la razón. Cuando hacemos esto, y seguidamente fluyen de forma consciente los resultados de dicho proceso de decisión interior, decimos que estamos ejercitando nuestra propia voluntad. Obviamente, este acto de voluntad contrasta de forma radical con el mecanismo de estímulo-respuesta al que se le permite operar en cualquier momento, favoreciendo la pérdida de ese instante destinado a la reflexión interior. Vemos por lo tanto que la voluntad es un poder interior que nos permite tomar conscientemente las riendas ante cualquier situación en lugar de dejar que la situación nos conduzca a nosotros. La fuerza de voluntad es lo que separa al hombre de todos los mecanismos de respuesta condicionada puramente mecánica. La voluntad es la fuerza que puede mediar durante la pausa existente entre el estímulo y la respuesta y que da lugar a la manifestación de cualquier respuesta, dependiendo de los deseos de la entidad consciente que ejerce dicha voluntad. Debemos tener siempre presente la importancia que encierra un concepto como la voluntad. Es una fuerza que se enfrenta directamente a cualquiera de las teorías modernas que tratan de explicar el comportamiento humano sobre la única base de los estímulos causativos. Pero, ¿qué es exactamente la voluntad? ¿De dónde procede? ¿Cómo podemos controlar esta fuerza? ¿Qué significa desarrollar la voluntad? El primer paso a la hora de desarrollar este análisis sobre qué es la voluntad es formular un modelo del hombre que podamos usar como base. En la siguiente imagen podemos ver que el aspecto más básico del hombre es su cuerpo, el yo animal. Este es el aspecto de nuestro ser que existe en el plano físico y que nos permite ser conscientes de su existencia. Por encima de él tenemos el yo psíquico, es decir, la combinación de los aspectos emocionales y mentales de nuestro ser. Estos aspectos más sutiles, que el mundo de los átomos generalmente tienen su origen en los planos astrales y mentales, respectivamente. Combinaremos todo este sistema de aspectos físicos, emocionales y mentales del hombre
y nos referiremos a él como el yo inferior. No estamos usando el término inferior en un sentido despectivo, sino simplemente para indicar que esos aspectos, animal y psíquico, están completamente subordinados al aspecto que veremos a continuación. Todos sabemos que nosotros recibimos a diario mensajes enviados desde el plano físico a través de los 5 sentidos. Nosotros también recibimos, es decir, sentimos diversas emociones y del mismo modo somos conscientes del constante flujo de pensamientos. Pero, ¿quién es exactamente ese nosotros? El receptor consciente de todos los mensajes enviados desde los aspectos físicos, emocionales y mentales de nuestro ser. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Yo soy mis sentidos o soy el receptor de mis sentidos? ¿Yo soy mis emociones o soy quien experimenta mis emociones? ¿Yo soy mis pensamientos o soy quien es consciente de mis pensamientos? La afirmación intuitiva de la segunda parte de cada una de estas preguntas indica claramente que existe un tú en el interior, que es bien distinto del cuerpo, las emociones y los pensamientos. Ese tú desempeña el papel fundamental de receptor consciente de todos los mensajes enviados desde los aspectos inferiores del ser. A este aspecto de pura conciencia del sistema, un aspecto que trasciende completamente al cuerpo, a las emociones y a la mente, nos referimos como el yo superior o el alma. Así que el punto de partida para nuestro análisis de la fuerza de voluntad en el hombre es esta visión del ser humano, un yo superior o pura energía consciente, receptor de todos los estímulos enviados desde los aspectos físicos, emocionales y mentales de nuestro ser, y un yo inferior con el que nos hemos identificado hasta el punto de vivir bajo la ilusión de que yo soy mi cuerpo, yo soy mis emociones, yo soy mis pensamientos, cuando en realidad tú, la conciencia, que en este momento estás siendo consciente de esta frase, mientras está siendo escuchada para ti por la voz en tu cabeza, eres pura conciencia que trasciende completamente al cuerpo, a las emociones y a la mente. Una vez que hayamos establecido la base fundamental para un modelo analítico del hombre, seremos capaces de comenzar nuestro análisis de la fuerza de voluntad. Primero nos ocuparemos de la cuestión del origen de la voluntad. Todos sabemos que cada uno de los aspectos previamente analizados de nuestro ser parecen ejercer algún tipo de fuerza de voluntad durante cada día de nuestras vidas. Cuando nuestros cuerpos están hambrientos, cansados o buscan sexo, se está ejerciendo una fuerza real, una fuerza que trata de impulsarnos hacia la satisfacción de esas necesidades. Incluso si no nos apetece comer en ese preciso momento, por lo general el cuerpo nos fastidia hasta que finalmente caemos en la tentación. Entonces decimos que el cuerpo posee una voluntad propia, dependiendo de qué poder sea mayor, el guiado conscientemente por la razón interior o el generado automáticamente por los impulsos animales del cuerpo. Tendrá lugar, así, una acción u otra. También nuestras propias emociones parecen estar en posesión de una voluntad propia. La mayoría de nosotros se ha visto en ocasiones afectado por emociones de miedo o envidia, que hemos reconocido intelectualmente como tonterías o incluso como algo perjudicial para nuestro bienestar. Es muy difícil, sin un largo entrenamiento,
ejercer una fuerza de voluntad controlada, conscientemente, que sea suficiente para poder expulsar esas vibraciones emocionales negativas. Así que una vez más, somos testigos de una batalla entre la fuerza de voluntad generada por un aspecto inferior de nuestro ser y la voluntad que aplicamos de forma intencionada en un momento determinado. Lo mismo se puede aplicar a nuestros pensamientos. La mayoría de nosotros prácticamente no ejerce ningún control sobre sus patrones de pensamiento. De hecho, la mayoría de la gente piensa que es inconcebible que todos podamos desarrollar la fuerza de voluntad necesaria para ejercer un control absoluto sobre los pensamientos que pasan ante nuestra conciencia en cada momento del día. El principal problema aquí es que nos hemos identificado de tal modo con nuestros pensamientos, especialmente los patrones de pensamiento egoico, de yo y mío, que nunca damos un paso atrás para darnos cuenta de que existe un aspecto de ti completamente distinto de esos pensamientos y que potencialmente posee un control total sobre ellos. Sin embargo, casi todos hemos pasado por momentos en los que el llorón interior se ha vuelto tan estúpido y absurdo que internamente hemos dado un paso atrás y le hemos dicho: cállate de una vez. De ese modo, y por medio de estos pocos ejemplos, somos capaces de ver que todos los aspectos de nuestro yo inferior, cuerpo, emociones y pensamientos, poseen diferentes grados de fuerza de voluntad. Por medio de ello, suscitan nuestra atención y exigen que ciertas acciones tengan lugar, pero también podemos ver que ese tú, el aspecto diferente del cuerpo, las emociones y los pensamientos, puede ejercer su voluntad en un intento de superar esas condiciones dictadas por el yo inferior. ¿Cuál de estos aspectos posee una mayor fuerza de voluntad? Determinará cada característica de nuestro comportamiento. Así pues, podemos ver que cuando aprendemos a ejercitar nuestra voluntad consciente de un modo más completo, nos convertimos realmente en seres avanzados. Somos capaces de elevarnos por encima de los impulsos animales que gobiernan el comportamiento de todos los animales inferiores, así como de controlar emociones y pensamientos con el fin de sintonizar con nuestro aspecto superior. Conforme vamos aplicando de un modo gradual el esfuerzo necesario para incrementar el poder de nuestra voluntad consciente, descubrimos que la fuerza de voluntad de nuestros aspectos inferiores va decreciendo de forma simultánea. Por ejemplo, si tenemos un deseo que nos molesta continuamente, podemos comprobar que cuanto más fortalezcamos nuestra voluntad consciente de elevarnos por encima de él, con menor frecuencia será capaz este deseo de llamar nuestra atención. De hecho, vemos que existe realmente una compensación entre la proporción de voluntad que fluye a estos diferentes aspectos en cualquier momento dado. La razón de esta compensación característica de la fuerza de la voluntad es que en su sentido esencial, toda la voluntad tiene su origen en el mismo depósito. Este depósito de voluntad coincide con el yo superior, conciencia. Es decir, que la fuerza de voluntad es una cualidad intrínseca de la conciencia y por lo tanto allí donde se localice la conciencia encontraremos también fuerza de voluntad. Con el fin de ver cómo funciona esto, imaginemos que el cuerpo tiene una herida leve y está ejerciendo su propia fuerza de voluntad para quejarse del malestar que experimenta. Todos sabemos que si podemos retirar nuestra atención del cuerpo, dejaremos de ser conscientes del dolor. Sin embargo, si le prestamos atención conscientemente, las quejas no dejarán de aumentar cada vez más.
En el primer caso, hemos retirado la fuerza de voluntad del cuerpo usándola en un nivel superior. En el segundo caso, al concentrarnos en el cuerpo, hemos incrementado la autoridad de éste sobre la voluntad al focalizar nuestra conciencia en él. Este mismo análisis es aplicable en los niveles emocionales y mentales. Cualquier grado en el que mantengamos nuestra conciencia en cualquier aspecto de nuestro ser determinará a su vez el grado de voluntad del que ese aspecto podrá disponer.